Hola hermanos y hermana, quiero que sepas que hoy Dios te dice, el mundo moderno es una vitrina de cristales brillantes pero frágiles. Si te detienes un segundo y apagas el ruido de las notificaciones, el zumbido del tráfico y la prisa constante de tus pensamientos, ¿qué es lo que queda? Muchas veces, lo que queda es un silencio ensordecedor que nos asusta. Vivimos en la era de la hiperconexión, pero nunca el ser humano se había sentido tan profundamente solo. Caminamos por calles abarrotadas de gente, pero nuestros corazones habitan en islas desiertas. Esta es la primera gran paradoja que queremos explorar hoy. ¿Por qué, teniendo más que nuestros antepasados, sentimos que nos falta lo esencial? La Biblia, ese espejo milenario que no refleja nuestro rostro sino nuestra intención, ya nos hablaba de esto en las palabras del rey Salomón. Un hombre que lo tuvo todo: oro, fama, sabiduría, placeres y poder. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés 1:2, su voz resuena con una honestidad que duele: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra hebrea para vanidad es hebel, que significa literalmente vapor o aliento. Algo que parece estar ahí, que puedes ver, pero que cuando intentas agarrarlo, desaparece entre tus dedos. ¿No es así como se siente la vida moderna? Trabajamos 40 horas a la semana para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a personas que no conocemos, buscando un vapor que se disipa apenas lo tocamos. La Biblia nos advierte en Mateo 11:27 de la noche sobre el peligro de ser como sepulcros blanqueados. Jesús usó esta imagen para describir a aquellos que por fuera lucen hermosos, limpios y decorados, pero que por dentro están llenos de huesos secos y de toda impureza. Si traemos esa imagen al siglo XXI, vemos sociedades enteras que son expertas en el blanqueamiento externo. Blanqueamos nuestras deudas con nuevos créditos, blanqueamos nuestras soledades con relaciones efímeras, blanqueamos nuestro vacío espiritual con entretenimiento sin fin. Pero el vacío sigue ahí, un vacío con forma de infinito que solo puede ser llenado por el infinito. ¿Te has sentido alguna vez como un fraude? ¿Has sentido que si la gente realmente supiera lo que piensas, lo que temes o lo que has hecho, nadie se quedaría a tu lado? Esa es la carga de la apariencia. Es una mochila llena de piedras que hemos decidido cargar para que nadie note que nuestras piernas están temblando. En la Biblia, vemos a personajes que se cansaron de cargar esa mochila. Vemos a un David que, siendo rey, se humilla y reconoce que su pecado está siempre delante de él. Vemos a una mujer samaritana que deja de esconderse tras la religión para admitir que su sed no es de agua de pozo, sino de algo que calme el desierto de su alma. Hoy, la invitación de esta primera parte de nuestra historia es a dejar caer la máscara. La reflexión no comienza cuando te vuelves bueno, sino cuando te vuelves real. Dios no puede sanar a la persona que pretendes ser, Él solo puede sanar a la persona que eres. Si hoy te sientes cansado de mantener la estructura de tu propio personaje, recuerda lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de lo divino no se manifiesta en tu momento de mayor éxito, sino en el momento en que reconoces que ya no puedes más. El primer paso para empezar de nuevo no es subir un peldaño, es bajar uno. Es admitir que el edificio de tu vida, por muy alto que sea, ha sido construido sobre arena. Las presiones de hoy nos dicen que querer es poder, que tú eres el arquitecto de tu propio destino y que no necesitas a nadie. Pero la Biblia nos dice algo diferente: separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Esta es una declaración de dependencia que el mundo odia, pero que el alma anhela. Porque en la dependencia hay descanso. Cuando admites que no puedes hacerlo todo, finalmente permites que aquel que hizo las estrellas se encargue de lo que tú no puedes controlar. Cierra los ojos por un momento y piensa: ¿qué parte de tu vida estás tratando de mantener en pie con tus propias manos? ¿Qué secreto, qué miedo o qué inseguridad te está agotando? Estamos diseñados para vivir en la verdad, y la verdad es que somos criaturas frágiles necesitadas de un creador fuerte. En las próximas partes de este relato, desglosaremos cómo esa fragilidad, lejos de ser nuestra ruina, es la puerta de entrada a una fuerza que no es de este mundo. Prepárate, porque vamos a descender a las profundidades de la duda para emerger en la luz de una confianza que nada puede sacudir. Vivimos en una cultura que le teme al silencio. Para el hombre y la mujer de hoy, el silencio no es paz, es una amenaza. Es el espacio donde afloran las preguntas que no queremos responder. Por eso, llenamos cada segundo de nuestra existencia con ruido. El ruido de las redes, el ruido de la música en los auriculares, el ruido de la opinión ajena. Nos hemos vuelto adictos a la estimulación constante, y en ese proceso, hemos perdido la capacidad de escuchar la voz apacible y delicada, que solo habla cuando el estrépito se detiene.
Hay una historia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, que parece escrita para nuestra generación estresada. El profeta Elías está agotado, deprimido y escondido en una cueva. Él esperaba ver a Dios en los grandes eventos, en las demostraciones de poder. Hubo un viento poderoso que rompía las peñas, pero la Biblia dice que Dios no estaba en el viento. Hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Hubo un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Fue solo tras todo ese caos que llegó un silbo apacible. ¿Cuántas veces has buscado a Dios o una respuesta a tus problemas en el terremoto de tus emociones? Buscamos señales espectaculares, cambios drásticos, soluciones mágicas que lleguen con el estruendo de un rayo. Pero la vida real se parece más a la espera de Elías. Dios suele trabajar en el silencio, en los procesos lentos que nuestro deseo de inmediatez no tolera. Hoy en día, si algo tarda más de 5 segundos en cargar en nuestro teléfono, nos desesperamos. Hemos trasladado esa impaciencia a nuestra vida espiritual. Queremos una paz microondas, un propósito instantáneo y una sanidad que no requiera proceso. El silencio de Dios es, a menudo, la prueba más dura para el ser humano moderno. Cuando oras y parece que el techo de tu habitación es de bronce. Cuando pides una dirección y solo recibes el eco de tus propias palabras. En esos momentos, la duda empieza a susurrar. ¿Acaso le importo? ¿Acaso existe? Pero hay un principio eterno que debemos entender. El silencio de Dios no es su ausencia, es su modo de trabajar en lo profundo. Como el agricultor que planta una semilla y durante semanas no ve nada sobre la superficie de la tierra. ¿Significa eso que no está pasando nada? Al contrario, es bajo el silencio de la tierra donde se están formando las raíces que sostendrán el árbol cuando lleguen las tormentas. Comparemos esto con el desierto actual del aislamiento emocional. El Salmo 46:10 nos lanza un desafío que es casi imposible de cumplir en el siglo XXI. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La palabra, quietos, en el original hebreo sugiere, soltar, dejar de esforzarse. Es el acto de soltar el remo en medio de la tempestad y confiar en que la corriente de la gracia te llevará a puerto. Sin embargo, nuestra sociedad nos premia por lo contrario. Se nos dice que si no estamos ocupados, no somos valiosos. Que si no estamos produciendo, estamos fracasando. Nos hemos convertido en seres humanos en lugar de seres humanos. La Biblia dice en Lamentaciones 3:26 de la mañana, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin tu teléfono, sin música, simplemente permitiendo que tu alma respire frente a su Creador? Nos da miedo lo que podamos encontrar en ese silencio. Nos da miedo darnos cuenta de que la vida que estamos construyendo no es la que realmente queremos. Nos da miedo reconocer que, a pesar de tener 1000 amigos en Facebook, no tenemos a nadie a quien llamar cuando el corazón se nos rompe a la mitad. El ruido actual es una anestesia para el alma. Anestesiamos el dolor de la pérdida con compras compulsivas. Anestesiamos el vacío del propósito con horas de contenido vacío en una pantalla. Pero la anestesia solo pospone el dolor, no lo cura. Dios, en su infinita sabiduría, permite a veces que el ruido se apague. Permite que nos quedemos solos en nuestro Getsemaní personal, no para castigarnos, sino para que podamos escuchar su voz sin interferencias. Es en el silencio del desierto donde el pueblo de Israel aprendió que el maná caía cada mañana. Es en el silencio de la prisión donde Pablo escribió las cartas que hoy nos dan esperanza. Hoy, la reflexión te invita a reconciliarte con el silencio. No busques la respuesta en el próximo video, en el próximo consejo motivacional o en la próxima distracción. Busca la respuesta en la quietud. Hay una promesa en Isaías 30:15 que deberíamos tatuar en nuestra mente. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tu fuerza no viene de cuánto gritas, de cuánto corres o de cuánto te esfuerzas por parecer fuerte. Tu verdadera fuerza nace en ese lugar secreto donde admites que estás cansado y permites que el silencio divino te susurre que todavía eres amado. Estamos tan acostumbrados a hablarle a Dios para pedirle cosas, que se nos olvidó que la oración es, ante todo, una escucha. Deja de presentarle tu lista de quejas por un momento. Deja de exigirle que apague el fuego o detenga el terremoto. Quédate en la cueva, espera a que pase el estruendo y prepárate. Porque es precisamente cuando el mundo calla, cuando tu alma finalmente puede escuchar el plan que ha estado trazado para ti desde antes de la fundación del mundo. Nos encontramos en la era del escaparate perpetuo. Nunca antes en la historia la humanidad había tenido acceso a la vida íntima, o al menos a la versión editada de ella, de tantas personas al mismo tiempo.
Al despertar, antes incluso de dar gracias por un nuevo día, muchos de nosotros deslizamos el dedo por una pantalla fría para ver los éxitos, los viajes y las sonrisas de los demás. Sin darnos cuenta, hemos convertido la vida en una competencia silenciosa donde el premio es una validación que nunca termina de saciarnos. La Biblia identifica esta raíz amarga mucho antes de que existieran los algoritmos. En Mateo 20, Jesús nos relata la parábola de los obreros de la viña. Es una historia que desafía nuestra lógica de justicia humana. Un propietario contrata trabajadores a distintas horas del día, unos desde el amanecer, otros a mediodía y otros casi al caer el sol. Al final de la jornada, a todos les paga lo mismo. ¿Cuál fue la reacción de los que trabajaron todo el día bajo el sol? Se quejaron. No se quejaron porque el pago fuera poco, era lo acordado. Se quejaron porque a otros les fue mejor, con menos esfuerzo. Este es el virus de la comparación que hoy nos enferma. Tu felicidad suele morir en el momento en que empiezas a medir tu bendición con la vara del vecino. Disfrutabas de tu casa hasta que viste la mansión de alguien más en una foto. Estabas agradecido por tu salud hasta que viste el cuerpo, perfecto, de un modelo de pasarela. La comparación no solo te roba el gozo, sino que te hace olvidar tu propio camino. En la parábola, el dueño de la viña hace una pregunta que resuena hoy con una fuerza aterradora. ¿O es tu ojo maligno, porque yo soy bueno? Mateo 8:15 de la noche. Hoy en día, el ojo maligno es esa envidia digital que nos hace desear procesos que no nos corresponden. Queremos la cosecha del otro sin conocer su tiempo de siembra, sus noches de llanto o sus inviernos de soledad. La Biblia nos dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Tu carrera no es contra la humanidad, es un caminar íntimo con tu propósito. Dios no es un Dios de producción en serie, sino un artesano de piezas únicas. ¿Por qué nos obsesiona tanto lo que se ve? Porque hemos olvidado el valor de lo invisible. Vivimos para el like, para el comentario, para el aplauso. Pero las cosas más importantes de la vida no se pueden fotografiar. No puedes fotografiar la paz interior, no puedes subir una historia de Instagram sobre la integridad de tu carácter cuando nadie te está mirando, no puedes ponerle un filtro a la fidelidad. En 1 Samuel 16:7, Dios nos deja una de las lecciones más contundentes de toda la Escritura. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Imagínate el alivio que sentirías si dejaras de intentar impresionar a un mundo que te olvidará mañana. La reflexión de hoy te invita a considerar que tu valor no es una cifra en el banco ni el número de personas que saben tu nombre. Tu valor fue tasado en una cruz, y ese precio es innegociable. Si Dios, el creador de las galaxias, se detiene a contar los cabellos de tu cabeza, Mateo 10:30 de la mañana, ¿por qué permites que la opinión de extraños en Internet defina tu estado de ánimo? La comparación nos lleva a la ansiedad, y la ansiedad nos lleva a la parálisis. Pensamos, como no soy tan bueno como él, mejor no lo intento. Enterramos nuestro talento porque parece pequeño comparado con el de los demás. Pero recuerda la parábola de los talentos. El castigo no fue por tener poco, sino por no usar lo que se tenía por miedo y comparación. Lo que tú tienes, tu voz, tu bondad, tu capacidad de escuchar, tu resiliencia, es exactamente lo que el mundo necesita de ti hoy. Nadie puede ser una mejor versión de ti que tú mismo. En este mundo de luces de neón y apariencias brillantes, Dios te llama a cultivar lo invisible. A orar en lo secreto para ser recompensado en lo público, Mateo 6:6. A ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que realmente eres. Las raíces de los árboles más altos son siempre invisibles, profundas y se extienden en la oscuridad. Sin esas raíces invisibles, el árbol caería al primer viento. No te preocupes tanto por las hojas de tu vida, preocúpate por tus raíces. Preocúpate por esa relación íntima con lo eterno que no necesita ser publicada para ser real. Termine este segmento preguntándote, ¿a quién estoy tratando de superar realmente? ¿Estoy corriendo mi carrera o estoy tratando de sabotear la de otro? Descansa en la verdad de que en la viña del Señor hay un lugar diseñado específicamente para ti. Tu pago, tu propósito y tu paz no dependen de la hora en que llegaste ni de lo que los demás recibieron. Dependen de la bondad de un Dios que te llamó por tu nombre, no por tu posición en un ranking social. Vivimos en la era de la perfección digital y la cultura de la cancelación. Hoy, un error cometido hace 10 años puede ser desenterrado para destruir tu presente. El mundo no perdona, el mundo etiqueta, señala y descarta. Si fallas, se te considera dañado, roto o inservible.
Esta presión por no tener manchas nos ha convertido en una sociedad de personas que esconden sus heridas bajo capas de maquillaje emocional, temiendo que, si alguien ve nuestras cicatrices, seremos rechazados para siempre. Sin embargo, la narrativa del cielo es radicalmente opuesta. Mientras el mundo busca personas sin pasado, Dios busca personas con cicatrices. Hay un momento estremecedor en el Evangelio de Juan, capítulo 20, después de la resurrección. Jesús aparece ante sus discípulos, pero no lo hace con un cuerpo glorificado que borró el rastro del sufrimiento. Al contrario, lo primero que hace es mostrarles sus manos y su costado. Jesús conservó sus cicatrices. ¿Por qué el Rey del Universo elegiría llevar marcas de dolor en su cuerpo eterno? Porque las cicatrices son la prueba de que el dolor fue real, pero que la herida ya no tiene poder para matarte. Son trofeos de victoria, no marcas de vergüenza. Hoy en día, muchos de nosotros caminamos como muertos en vida, porque no hemos podido perdonarnos a nosotros mismos. Nos miramos al espejo y solo vemos los escombros de lo que pudimos haber sido. Pero mira lo que dice la Biblia en Isaías 61:3. Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjate bien, Dios no quita las cenizas para empezar de cero con material nuevo. Él usa las cenizas de tu fracaso para construir algo glorioso. Tu pasado no es un obstáculo para Dios, es su materia prima favorita. Pensemos en las cancelaciones de la Biblia. Si Dios pensara como el mundo moderno, Moisés habría sido cancelado por su pasado violento en Egipto, pero terminó siendo el libertador de una nación. Rahab habría sido cancelada por su estilo de vida, pero terminó en la genealogía del Mesías. Pablo habría sido cancelado por su fanatismo y persecución, pero terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro de gente perfecta, es una galería de personas rotas que permitieron que la luz de Dios brillara a través de sus grietas. El mundo te dice, eres lo que hiciste. La Biblia te dice, eres lo que Dios puede hacer a través de ti. Existe un término japonés llamado kintsugi, que consiste en reparar piezas de cerámica rota con oro líquido. Al final, la vasija es más fuerte y mucho más valiosa que la original, porque sus grietas ahora brillan con un metal precioso. Eso es exactamente lo que hace la gracia. La gracia no ignora tu pecado ni oculta tu error. La gracia lo cubre con el oro del perdón y lo convierte en una historia de esperanza para otros. ¿Qué cicatriz estás tratando de ocultar hoy? ¿Es el dolor de un divorcio, el peso de una adicción, el recuerdo de una mala decisión financiera o la mancha de un carácter explosivo? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que las ignora, dice que las venda. Y una herida vendada por la mano del maestro se convierte en una credencial de autoridad. Nadie puede hablar de consuelo mejor que aquel que fue consolado en su propia agonía. Nadie puede hablar de libertad mejor que aquel que estuvo encadenado y fue liberado. En la sociedad actual, el perfeccionismo es una forma de esclavitud. Intentamos ser padres perfectos, hijos perfectos, empleados perfectos. Y cuando fallamos, porque somos humanos, la culpa nos devora. Pero la Biblia nos recuerda en 2 Corintios 12:9 una verdad que rompe todas las cadenas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita tu perfección, Él necesita tu disponibilidad. Tu debilidad es el escenario donde su fuerza se vuelve visible para los demás. No te avergüences de tu historia. Esas marcas que llevas en el alma son la evidencia de que sobreviviste al fuego. Son el mapa que te permitirá guiar a otros que hoy están pasando por el mismo incendio que tú ya cruzaste. El enemigo de tu alma quiere que mires tus heridas y sientas asco. Dios quiere que mires tus cicatrices y sientas gratitud. Porque donde abundó el pecado, o el error, o el dolor, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 de la mañana. Deja de intentar borrar tu pasado. Entrégaselo a aquel que puede redimirlo. El mismo Jesús que usó la madera de una cruz, un símbolo de maldición y fracaso, para salvar al mundo, puede usar los fragmentos de tu vida rota para crear una obra maestra que deje a todos sin aliento. Tu historia no ha terminado en el capítulo del error, ese fue solo el nudo de la trama. El desenlace de victoria está siendo escrito hoy mismo con la tinta de la misericordia. Hay días en los que la vida parece haberse puesto de acuerdo para derribarnos. No es solo un problema, es una acumulación de olas que golpean una tras otra. Una noticia médica inesperada, una traición de quien menos lo esperabas, una crisis económica que amenaza con quitarte el sueño. En esos momentos, el optimismo barato de los libros de autoayuda suena a burla. Necesitamos algo más profundo. Necesitamos saber qué hacer cuando sentimos que nuestra barca se está llenando de agua y el cielo permanece en un silencio absoluto.
El Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, nos relata una escena que es la metáfora perfecta de nuestra ansiedad moderna. Los discípulos, hombres expertos en el mar, están en medio de una tempestad violenta. Las olas cubrían la barca, pero hay un detalle que siempre resulta desconcertante. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos, desesperados, lo despiertan con una frase que muchos de nosotros hemos gritado en la soledad de nuestra habitación: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Es la pregunta del abandono. En el siglo XXI, esa pregunta suena así: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Sentimos que si Dios nos amara, el mar debería estar siempre en calma. Pero la realidad de la fe no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios dentro de ellas. El error de los discípulos no fue sentir miedo, sino creer que porque Jesús dormía, Jesús no tenía el control. ¿Cuántas veces has confundido el silencio de Dios con su indiferencia? Hoy en día, vivimos bajo el culto a la seguridad. Compramos seguros para todo, para el auto, para la casa, para la vida. Intentamos blindar nuestro futuro para que nada nos sorprenda. Pero la vida tiene una forma brutal de recordarnos nuestra falta de control. La Biblia nos dice en el Salmo 46 en 1-2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Nota que el texto no dice, si la tierra es removida, sino, aunque la tierra sea removida. La Biblia asume que habrá terremotos emocionales y financieros. La promesa no es que el suelo no temblará, sino que tú no caerás porque tu cimiento es eterno. Lo que define tu futuro no es la fuerza del viento, sino quién es el capitán de tu barca. Jesús se levantó y con una sola palabra, calla, enmudece, detuvo el caos. Lo que nos enseña esta historia es que Jesús es más grande que cualquier problema que te cuite el sueño. Pero antes de calmar la tormenta exterior, Jesús cuestionó la tormenta interior de sus amigos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres, es confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes. En la cultura de la inmediatez, queremos que Dios calle la tormenta apenas empezamos a orar. Pero a veces, Dios permite que la tormenta continúe un poco más para que descubramos que, aunque la barca se sacuda, no se hundirá porque Él está a bordo. La tormenta no vino para destruirte, vino para limpiar tu visión y mostrarte quién es realmente el que tiene el mando. Comparemos esto con la ansiedad que domina nuestro tiempo. El mundo nos dice que debemos luchar, esforzarnos y cargar con todo el peso del mundo. Pero Pedro, el mismo que estuvo en esa barca, escribió años después bajo la inspiración divina: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. No dice que lleves la mitad y Él la otra mitad, dice que la eches toda. Es el acto de soltar el control. La razón por la que estás tan cansado es porque estás tratando de calmar el mar con tus propias manos, y esa es una tarea que solo le corresponde al Creador. ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? Quizás es el miedo al futuro, la incertidumbre de un trabajo o el dolor de ver a un hijo tomar un mal camino. Escucha bien. El hecho de que no veas a Dios actuar no significa que no esté trabajando. Dios trabaja en el turno de la noche. Trabaja mientras duermes. Trabaja en los detalles que tú ignoras. Como dice el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tú puedes dormir tranquilo esta noche, no porque tus problemas se hayan resuelto, sino porque el que guarda tu vida nunca cierra los ojos. La próxima vez que sientas que te ahogas, no mires el tamaño de las olas. Mira a aquel que camina sobre ellas. Las mismas olas que amenazan con hundirte son el suelo que Jesús usa para llegar hasta ti. Tu crisis no es el final de tu historia, es el escenario para tu próximo milagro. No te desesperes por el ruido del trueno, mantén tus ojos fijos en la paz del Maestro. Porque cuando Él decide que es suficiente, no hay viento en el universo que se atreva a seguir soplando. En el mundo en que vivimos, las palabras han perdido su peso, pero han ganado un alcance aterrador. Nunca antes fue tan fácil herir a alguien a miles de kilómetros de distancia con tan solo pulsar unas cuantas teclas. Nos escondemos tras perfiles digitales para lanzar juicios, críticas y odio, olvidando que detrás de cada pantalla hay un corazón que late y que puede sangrar. Hemos convertido la comunicación en un arma de destrucción masiva, ignorando que lo que sale de nuestra boca, o de nuestros dedos, tiene el poder de levantar a un caído o de darle el empujón final hacia el abismo. La Biblia, con una sabiduría que parece anticiparse a la era de las redes sociales, nos advierte en Proverbios 6:21 de la tarde: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Detente a pensar en la magnitud de esta frase.
No dice que las palabras son importantes, dice que son una cuestión de vida o muerte. Cada vez que hablas, o cada vez que escribes un comentario, estás sembrando una semilla. Y la ley de la siembra y la cosecha es inmutable. Tarde o temprano, tendrás que alimentarte del fruto de lo que has plantado en el corazón de los demás. Hoy en día, la cultura del odio o el hate se ha normalizado. Sentimos que tenemos el derecho de opinar sobre la vida de los demás con una crueldad que nunca nos atreveríamos a usar cara a cara. Pero la Biblia nos llama a un estándar diferente. Santiago 3 en 8-10 nos describe la lengua como un mal que no puede ser domado, lleno de veneno mortal, y nos confronta con una realidad hipócrita. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo es tu rastro digital? ¿Qué tipo de ambiente creas en tu hogar con tus palabras? A veces, las heridas más profundas no las causa un golpe físico, sino una frase dicha con desprecio en un momento de ira. No sirves para nada, nunca vas a cambiar, fue tu culpa. Estas palabras actúan como prisiones invisibles que encadenan el potencial de las personas por años. Sin embargo, así como existe el poder de destruir, existe el poder de recrear. Una palabra de aliento en el momento justo puede ser el combustible que alguien necesita para no rendirse. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Comparemos esto con el fenómeno de la desinformación y las mentiras actuales. Vivimos bombardeados por verdades a medias que destruyen reputaciones en segundos. Pero Jesús fue enfático al decir en Mateo 12:36 del día, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nada de lo que decimos cae en el vacío. Cada palabra es registrada en el tejido de la eternidad. En un mundo que grita para ser escuchado, la mayor señal de sabiduría es saber cuándo callar y cuándo hablar palabras que sanen. La reflexión de hoy nos invita a transformar nuestra forma de hablar. Efesios 4:29 de la mañana nos da la regla de oro para la comunicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Edifica lo que vas a decir? ¿Aporta gracia? Si la respuesta es no, el silencio es tu mejor aliado. En lugar de usar tus palabras para señalar el error ajeno, úsalas para declarar el propósito de Dios sobre tu vida y la de los tuyos. Piensa en el poder de la palabra de Dios. Él no usó herramientas para crear el universo, Él habló. Sea la luz, y fue la luz. Nosotros, creados a su imagen y semejanza, conservamos una chispa de ese poder creativo. Con tus palabras puedes crear un ambiente de paz en medio de la crisis, puedes restaurar un matrimonio que parece perdido o puedes devolverle la dignidad a alguien que el mundo ha desechado. No subestimes el impacto de un creo en ti, de un te perdono o de un estoy aquí contigo. Hoy, el desafío es convertirnos en arquitectos de la esperanza. En un mundo lleno de críticos, sé un alentador. En un mundo lleno de ruido destructivo, sé una voz de calma. Que cuando la gente hable contigo, no se lleven el peso de tu juicio, sino la ligereza de tu compasión. Recuerda que tus palabras son el eco de tu corazón, porque, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34 del día. Si quieres cambiar lo que dices, empieza por permitir que Dios limpie lo que sientes. Cierra este momento reflexionando. Si tus palabras de hoy fueran semillas que tuvieras que comer mañana, ¿estarías nutrido o estarías envenenado? Es tiempo de usar el don del habla para lo que fue diseñado, para adorar a lo alto y para levantar a los que están en el suelo. Porque una palabra cargada de amor es, a veces, el único milagro que alguien está esperando recibir hoy. Hemos recorrido un largo camino. Hemos navegado por las aguas del fracaso, hemos caminado por los desiertos del silencio y hemos sentido el peso de las máscaras que el mundo nos obliga a usar. Pero toda historia, por larga y compleja que sea, tiene un punto de llegada. La gran pregunta que leita en el fondo de cada corazón humano, desde el ejecutivo en su oficina de cristal hasta el trabajador que apenas logra llegar a fin de mes, es la misma. ¿Para qué estoy aquí? ¿Es esto todo lo que hay? Vivimos en una cultura que nos empuja a vivir como si el aquí y el ahora fuera la única realidad. Se nos enseña a acumular para un futuro que no tenemos asegurado y a buscar una felicidad que siempre parece estar a la vuelta de la próxima compra o el próximo logro. Sin embargo, hay una nostalgia en nuestra alma que nada en este mundo puede satisfacer. Es como si fuéramos extranjeros en una tierra extraña, sintiendo el llamado de un hogar que nunca hemos visitado pero que reconocemos en lo más profundo. La Biblia nos da la respuesta en Eclesiastés 3:11 de la mañana. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta es la razón de tu insatisfacción crónica.
Dios puso un chip de eternidad en tu interior. Por eso, las cosas temporales nunca serán suficientes. Intentar llenar el vacío del alma con cosas materiales es como intentar apagar la sed con sal. Fuimos diseñados por el infinito para lo infinito, y hasta que no comprendas que este mundo es solo la sala de espera de algo mucho más grande, vivirás en una ansiedad constante. Hoy en día, la sociedad evita hablar de la muerte y de lo que viene después. Lo vemos como un tema tabú o aterrador, pero para quien ha puesto su confianza en lo eterno, el final no es un muro, es una puerta. Jesús nos dejó una promesa que es el ancla definitiva para cualquier alma náufraga. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, Juan 14:2. Esta vida no es un destino, es una escuela. Las pruebas que mencionamos en las partes anteriores, las tormentas y las cicatrices, no son más que el proceso de formación para ciudadanos de un reino que no conoce el dolor ni el adiós. Mira a tu alrededor, el mundo parece estar cayéndose a pedazos. Guerras, injusticias, odio y enfermedad. Si miramos solo las noticias, perdemos la esperanza. Pero la reflexión final de este viaje nos invita a levantar la mirada. Hebreos 1:14 de la tarde nos recuerda, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando entiendes que eres un peregrino, dejas de estresarte por las incomodidades del camino. Si el hotel donde te hospedas una noche es incómodo, te molesta, pero no te destruye, porque sabes que mañana estarás en tu propia casa. Así es la fe, es la certeza de que lo mejor está por venir. El propósito de tu vida no es el éxito, es la transformación. Dios no está tan interesado en tu comodidad como lo está en tu carácter. Cada lágrima que has derramado y cada batalla que has librado ha tenido un propósito: pulir el diamante de tu espíritu. Apocalipsis 21:4 nos da la visión final que debería hacernos llorar de alegría. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagina ese momento. Todas las preguntas que hoy te atormentan serán respondidas. Todos los ¿por qué? Se convertirán en ahora entiendo. Entonces, ¿cómo debemos vivir mientras tanto? Si el final es la gloria, el presente debe ser la fidelidad. No vivas para el aplauso de los hombres que se desvanece, vive para él, bien hecho, siervo bueno y fiel, que escucharás al cruzar la meta. Comparte tu pan, sana con tus palabras, abraza al caído y mantén tu lámpara encendida. No te dejes engañar por el brillo falso de este mundo. El verdadero tesoro es el que estás acumulando en el cielo cada vez que amas, cada vez que perdonas y cada vez que confías en la oscuridad. Este es el final de nuestra reflexión, pero es el comienzo de una nueva perspectiva para ti. Ya no tienes que tener miedo al fracaso, porque Dios lo redime. Ya no tienes que temer al silencio, porque allí Dios te habla. Ya no tienes que compararte, porque eres único. Y sobre todo, ya no tienes que temer al futuro, porque el final de tu historia ya fue escrito por alguien que te amó tanto que dio su vida por ti. Cierra este video, o este momento de lectura, con una respiración profunda. El peso que llevas en los hombros no te pertenece. Entrégalo. El camino hacia el hogar está abierto. No importa qué tan lejos sientas que te has ido, el Padre está en el camino, mirando hacia el horizonte, esperando ver tu silueta para correr a tu encuentro y poner un anillo en tu dedo y sandalias en tus pies. Tu verdadera vida no ha hecho más que empezar. Bienvenido al camino de regreso. Bienvenido a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bienvenido a casa. Este es el cierre del guión completo. Con estas 7 partes, tienes un contenido de altísimo valor narrativo y espiritual para un video de larga duración.